Pues ya volvimos, aquí estamos como todos los lunes a la hora de la crónica y estamos poniendo sobre la mesa esta conversación que tiene que ver con la identidad Yoreme en la Cuaresma. Y tenemos como invitado, usted ya escuchó aquí a Leonardo Yáñez, que nos está ilustrando precisamente esta relación y esta identidad Yoreme que tiene que ver con todos estos rituales, con todas estas ceremonias, lo que es la fiesta no sé si le llaman fiesta grande, creo que así le llaman también. Y en el caso de Javier Martínez, pues nos estaba diciendo, platicando sobre la influencia que tuvieron los jesuitas en esta etnia en aquel tiempo. Estamos hablando del siglo XVIII, del XVI, del siglo XVI. 1591 llegaron los jesuitas. Ellos hicieron algo que yo considero importante. Respetaron el lenguaje indígena. De hecho, los primeros jesuitas aprendieron a hablar el Yoreme y les daban la doctrina y las enseñanzas religiosas en Yoreme. Eso permitió que los naturales de estas regiones valoraran mucho a los sacerdotes jesuitas. Por un lado, no les permitían en los pueblos de misión que vivieran españoles ni que se relacionaran. De hecho, cuando se pusieron a producir en la misión, que eran producciones colectivas, la producción no se distribuía entre los españoles, se distribuía entre los indígenas que colaboraban en la producción. Entonces, para mí que gracias a esa actitud de los invasores, que no dejaron de ser invasores jesuitas, que habían negociado con el virrey el respeto de, primero, no pagaban impuestos, segundo, no permitían que los españoles se mezclaran en los pueblos de misión, que eran las reducciones, hizo que se preservaran muchos rituales y que los indígenas siguieran con su cultura. Es decir, ¿cuál era la identidad? Los indígenas tenían una relación muy estrecha con la naturaleza. Para ellos, la tierra, el agua, el aire, el fuego eran elementos esenciales de su identidad, que significaban o representaban la creación, la fertilidad, la energía y la transformación. Y esa forma de pensar de ellos, de tenerle un respeto absoluto a la naturaleza, no se vio afectada por la religión. Al contrario, ellos para venerar esos elementos esenciales de la cultura, pues tenían sus propios centros ceremoniales donde se reunían a hacer los rituales. Y los rituales, de los rituales salían una serie de actos que hoy conocemos como el Pascola, como la danza del venado, como otras danzas o una música especial. Esa forma de organización en centros ceremoniales y con una autoridad que ellos nombran todavía para poder negociar con los de fuera, persistió, es decir, no fue eliminada. Y eso se debe a cierto, por decirle entre paréntesis, respeto que tenían por las tradiciones indígenas los jesuitas. ¿Qué hicieron los jesuitas? Bueno, permitieron que esos rituales se incorporaran a las fiestas religiosas. De hecho, la Semana Santa es una fiesta eminentemente religiosa. Entonces permitieron que los rituales indígenas inclusive terminaran su cuaresma dentro de las iglesias, que todavía por ahí se hace en San Miguel, en Charay, en Tehueco, que el fin de Semana Santa de esa penitencia que hacen los indígenas durante 40 días termina precisamente dentro de una iglesia. Yo soy muy respetuoso de los valores indígenas, pero a pesar de que conviví en la infancia con todas las comunidades cercanas a San Blas, que me tocó ir a rituales, yo recuerdo que íbamos a Tetamboca, invitados por el cobanaro de Tetamboca, que era Lázaro el que curaba la rabia.
en el patio de su casa había una festividad y se tocaba música y se bailaba y había una carne asada que estaban haciendo no sé qué carne, que no la servían hasta que saliera la luna. Y la luna salía en la madrugada porque Tetamboca está pegado a un cerro. Entonces, hasta que pasaba la luna por arriba del cerro, se veía Tetamboca, se servía la cena. Yo recuerdo que en esa festividad yo me estaba muriendo de hambre y nomás le daba vuelta a la carne a ver a qué hora me podía echar un pedazo. Pero son costumbres, son usos y costumbres que tienen. Y es un respeto absoluto por la naturaleza. Y eso lo viví, pero es muy difícil para alguien que no vive en una comunidad indígena interpretar esa identidad de los yoremes. Es dificilísimo. Yo creo que el respeto más absoluto que uno debe de tener es respetando esas tradiciones, esos rituales y admirándolos y no dejando que se caigan. La verdad es que la modernidad, la globalización, sí les ha pegado porque, por ejemplo, una de las ramas de los árboles que utilizan para sus rituales es el álamo, y con la agricultura, la tala, ya no encuentran esos árboles. Igual para la mariposa. Para la mariposa, para los capullos secos de la mariposa. Tenávares. ¿Cómo se llaman? Tenávares. Tenávares. Para el tenávares, pues ha habido escasez y han tenido que recurrir a sustitutos en algunas comunidades porque ya no tienen ese bosque que ya les fue invadido. Entonces sí les ha ocasionado problemas y sí, yo creo que ellos hacen bien en defender sus territorios. A mí me sorprende mucho que hayan subsistido durante todos estos 500 años de la colonia, sobre todo en los pueblos de la ribera del Río Fuerte, desde San Miguel o desde Ahome hasta Choix. Uno puede recorrer el río y puede encontrar todavía la vivencia de conocer a los naturales de esos pueblos, con todos sus rituales. Ramón, ¿alguna pregunta que quieras hacerle? Bueno, pues más que nada, pues felicitar a mi amigo Leonardo, que yo respeto mucho en términos de danzante del venado, de toda esta cultura, de la cultura yoreme, porque a través de su amistad y de lo que hace, yo fui aprendiendo y revisando este tema. Yo soy de la región del sur, donde la tradición de los judíos sí se ve más en relación con la fiesta de Semana Santa, pero no tan a fondo como está. Pero lo que sí quiero decir es que una cultura formalmente establecida, una cultura como la yoreme, deberíamos de agradecer a los sinaloenses, porque la cultura yoreme es primigenia. Y a pesar, digamos, de la llegada de los españoles, y aquí hay otra feliz coincidencia, los jesuitas, que eran hombres educados, vean cómo incorporan el antecedente más, digamos, emocionante de esta cultura para mí, es la convivencia con la naturaleza sin dominarla. Es decir, este grupo hace eso y muchas otras cosas más. Pero los jesuitas respetan su lengua, es decir, su identidad. Con lo que has dicho, Javier, es muy pertinente, porque ahí se nota cómo hay el encuentro de dos mundos, realmente dos mundos, lo que no ocurrió con otras culturas, que para fortuna de los mexicanos, nuestras culturas primigenias todavía están ahí. Unas corren por abajo de la tierra, pero uno puede verlas, los huicholes, en el DF, los danzantes, los mayos aquí, los yaquis, los seres, los pápagos, yo los veo. Entonces, esta es la esencia de nuestro país, esa es la esencia de México, de nuestras culturas, por eso son signos de identidad muy fuertes. A mí me gusta mucho de esta cultura que pidan permiso a la naturaleza, al espíritu de los montes para intervenir. Eso es un respeto que en este momento hemos regresado a la naturaleza y nos llamamos naturalistas. Estos grupos indígenas es su visión, su filosofía de fondo, y es muy emocionante hacer estos vasos comunicantes. Leonardo, la vez pasada estuvimos comentando aquí, el año pasado creo que nos acompañaste también, por estas fechas incluso,
Este problema de la identidad. La cultura yoreme, lógicamente, como parte de la cultura global, como todas las culturas, van evolucionando, van cambiando. A veces son cuestionadas, a veces la misma etnia trata de reafirmar estas identidades. Es una lucha constante, ¿no? Por tratar de reafirmar ante lo que señalaba Javier, el problema de la modernidad, la globalidad, que de una u otra manera son fenómenos que a veces tratan de arrasar estas identidades. ¿Tú cómo las ves? Mira, en mi opinión, yo cuando era jovencito, era fundamentalista. Era un hombre que quería que todo fuera puro y que las cosas no cambiaran. Como era un defensor, un promotor de la cultura y de la tradición, yo tenía en mi mente que la tradición era inmutable, que no cambiaba. Y entraba en conflicto cuando veía que alguien cambiaba las cosas. Pero empiezo a leer, empiezo a investigar, empiezo a ver y a vivir en carne propia que las identidades se transforman. Las identidades son dinámicas. Como el lenguaje. Y había aquí en Sinaloa una institución que se llamaba la Dirección de Investigación y Fomento de la Cultura Regional, que uno de sus espíritus de vocación era el rescate de la cultura popular. Y resulta que con el tiempo nos dimos cuenta que no teníamos que andar rescatando a nada ni a nadie, porque la cultura o este tipo de manifestaciones viven, sobreviven, se mantienen, se sostienen solo si son necesarias para alguien que demande ese servicio cultural. Si no, están destinadas a desaparecer. Entonces, ¿qué significa? Que la cultura yoreme ha permanecido y sigue viva y sigue fuerte ante la globalidad, ante la modernidad. Se ha adaptado y ha adoptado esos beneficios de la globalidad y la modernidad y la digitalización para seguir siendo lo que fue, lo que es y lo que seguramente va a seguir siendo. Espérame, vamos a otro corte de estación, ahorita seguimos con esta charla. No se nos vaya, ahorita regresamos. Muy interesante, ¿eh? Sí.